El Plan Control Territorial y Régimen de Excepción son las estrategias más efectivas que un gobierno ha implementado en contra de las pandillas. Estructuras que por años acecharon a la población honrada en los gobiernos de Arena y el FMLN. Y ellos sabían que la legislación que había en ese momento les favorecía a ellos, eran detenidos por la policía, 72 horas después estaban delinquiendo nuevamente. En semanas recientes, el presidente Nayib Bukele lanzó la ofensiva contra estos grupos terroristas, contabilizando a la fecha 1 millar de capturas y aumentando la reducción de la impunidad. La impunidad en el país prácticamente se ha vuelto cero, pero el nivel de confianza que debe tener la población es que, y es un mensaje también para los que tienen en mente hacer daño, es que delito cometido, delito resuelto por las autoridades. Bajo esta ofensiva también se ha dado un duro golpe al financiamiento de las estructuras criminales, con la incautación de droga valorada en millones de dólares. En el año llevamos ya 2.274.66 kilos de diferentes drogas, y esto en dinero son 51.83 millones de dólares. El país ahora se posiciona como la nación con menos crímenes de la región y 2023 se encamina a convertirse en el año más seguro en la historia de El Salvador. Nosotros vamos a seguir con el régimen de excepción. Nosotros vamos a seguir con esas medidas que han dado los resultados que nunca en la historia de este país se había tenido, a pesar del gobierno que nos heredó el FMLN. Son 120,000 asesinatos que dejaron que las pandillas cometieran sin lograr aceptar de que todo lo que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad y de la cobardía que los gobiernos que ellos representan tuvieron, o ya se les olvidan los nombres como Arístides Valencia o Benito Lara, o de la tregua que hicieron con las pandillas, que hasta su ex presidente Mauricio Funes se lo sacó en cara. Esa es una realidad que ha quedado registrada y quedará registrada en la historia de este país. Y no me voy a cansar de decirlo, lo que se está haciendo ahora es corrigiendo la plana de los gobiernos anteriores. Lo que se está haciendo ahora es tratando de corregir ese país que nos heredaron. Con 67 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros, en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 16 de junio del presente año. Gracias, colegas diputados. Ni 20 años de gobiernos areneros, ni 10 de las administraciones FMLNistas lograron poner freno a las estructuras pandilleriles. Sin embargo, en menos de 4 años de gestión, el presidente Nayib Bukele las desarticuló y las redujo a la más mínima expresión. Lo que estamos viviendo ahora, lo que más de 6.3 millones de salvadoreños están disfrutando, es completamente diferente a lo que recibimos el 1 de junio del 2019. Los titulares del Gabinete de Seguridad destacan la implementación de una estrategia que para la recuperación del territorio prioriza el fortalecimiento de la fuerza del orden. La Fuerza Armada duplicó sus efectivos y con la duplicación de sus efectivos fuimos capaces de darle el apoyo real que necesitaba la policía. Entonces, con ese apoyo ya real, la policía ha sido capaz de lidiar con este problema de maras y pandillas. Los resultados del Plan Control Territorial renuevan el compromiso de la Corporación Policial y Fuerza Armada para cumplir con la misión encomendada por el presidente Bukele. La política es continuar ejecutando el Plan Control Territorial de tal manera que logremos ese objetivo que es sacar hasta el último pandillero de las calles. No es una guerra ganada, obviamente nos hace falta trabajo por hacer, pero en ese ínterin también estamos transformando incluso esa impunidad que heredamos. El Plan Control Territorial se consolida como una estrategia de seguridad referente a escala internacional. Sus resultados son contundentes e irrefutables.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta diputada Romero, de la fracción de Arena, dice que el régimen es un fracaso. Para ellos ha sido un fracaso, porque se terminaron los acuerdos que tenían con las pandillas. Realmente, para hacerle breve, como un fracaso, porque si el plan control territorial hubiese funcionado, no hubiera habido necesidad de implementar un régimen de excepción, que ya llevamos casi año y medio en estado de excepción y los resultados realmente no están transparentados, a pesar de que la población sí siente cierta calma con el tema de la delincuencia, de la violencia, pero también a raíz de esta implementación del régimen de excepción también hemos tenido mucha gente que está detenida inocentemente y que también están siendo víctimas de tortura y están falleciendo dentro de los centros penales. Hasta aquí con nuestro video. Déjanos tu comentario y si te gustó, compártelo para llegar a más ciudadanos.